En este último podcast y desde una óptica educativa, porque recordemos que el canal no es seguido solo por profesionales ya sea del derecho o licenciados en política, sino que también hay muchos estudiantes, intentaré responder algunas consultas y comentarios respecto del decreto 70-2023 y también aclarar de dónde surgen algunas expresiones del actual presidente Javier Milei que podrían resultar contundentes o lapidarias para la población en general, tales como, entre comillas, el Estado es una organización criminal, expresado en La Nación el 14 de febrero de 2024, o, entre comillas, amo ser el que destruye el Estado desde adentro, expresado en 65N el 6 de junio de 2024, etc. Reflexionando también sobre la forma de gobierno, las políticas públicas y recursos del país mejor posicionado en términos de, entre comillas, libertad económica, en comparación con la Argentina, sumando también algunas propuestas de reducción del gasto público o cambio de paradigma y que desde mi humilde saber y entender serían imprescindibles para que la libertad cierta pueda ser viable en nuestro contexto. Respecto al primer tema, en nuestro país ha sido una constante el dictado de decretos de necesidad y urgencia en todos los gobiernos constitucionales a lo largo de la historia. Esto es muy relevante tenerlo presente porque quizás ni siquiera los abogados conocemos mucho de este tema si no nos dedicamos al derecho administrativo. Específicamente, entre 1853 y 1983 se dictaron aproximadamente 25 DNU, con fundamento en situaciones de carácter político o económico y aún en ausencia de regulación constitucional. Por ejemplo, el presidente Justo José de Urquiza, por decreto del 8 de junio de 1854, creó las mensajerías nacionales para correr las postas en el servicio de correos. Por decreto del 30 de septiembre de 1856, prorrogó un convenio de concesión del Banco de la Confederación, aunque por ley no estaba autorizado a hacerlo, y por decreto del 25 de enero de 1858 rebajó el derecho de importación del aguardiente de caña que no excediere el 21% de graduación alcohólica. El expresidente Santiago Derqui, por decreto del 31 de mayo de 1861, estableció que no se recibirían más para el pago de aduanas y libramientos, bonos o billetes de tesorería que se venían utilizando hasta entonces. El expresidente Luis Sáenz Peña, por decreto del año 1891, suspendió los términos legales y comerciales por razones de emergencia económica y por decreto del 13 de marzo de 1892 suspendió el cumplimiento del requisito de registración de la numeración de los billetes que se quemaban. El expresidente Agustín Pedro Justo, mediante decreto del 28 de noviembre de 1933, modificó el régimen de la moneda. El expresidente Juan Domingo Perón nacionalizó por decreto la Unión Telefónica y los ferrocarriles. El expresidente Arturo Frondizi, por decreto, creó empresas estatales para la explotación del carbón y la energía eléctrica. El expresidente Arturo Illia, por decreto de 1963, resolvió la nulidad de los contratos petroleros firmados por el Estado con empresas extranjeras. Y la expresidenta Isabel Martínez de Perón expidió en 1975 el decreto 261/75, por el cual ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión, procedimiento conocido como, entre comillas, Operativo Independencia. En la descripción
les acompaño un artículo publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba sobre esta temática. Con posterioridad a la reinstauración de la democracia, es decir, desde 1983 hasta 2024, o sea, la actualidad, la cifra de DNU firmados es abrumadoramente mayor. A saber, el expresidente Raúl Alfonsín dictó 10 decretos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, el decreto 154/83, que instauró un régimen provisorio de normalización de las universidades. El decreto 1096 del 85, que implementó el llamado, entre comillas, Plan Austral, por el cual se modificó el signo monetario, la paridad cambiaria y se estableció el llamado, entre comillas, desagio de las obligaciones dinerarias. El decreto 2196 del 86, que dispuso el estado de emergencia previsional. Aquí hay que hacer un paréntesis, porque durante la presidencia de Carlos Saúl Menem se reformó la Constitución Nacional en 1994. Atento la habitualidad que el Poder Ejecutivo recurrió a los decretos de necesidad y urgencia en los distintos gobiernos de todo arco político, esto hay que recordarlo, para eludir al Poder Legislativo, con el propósito de resolver crisis económicas, sociales e institucionales, se hizo necesaria su reglamentación constitucional para establecer límites formales y sustanciales, no muy precisos, pero que tuvieron por objeto acotar su uso. De este modo, encontramos los decretos de necesidad y urgencia estipulados en el artículo 99, inciso tercero de la Carta Magna. Ahora continuemos. El expresidente Menem, durante sus 2 mandatos, emitió 545 DNU. Por ejemplo, el decreto 2192 del 86, por el que se derogó el denominado, entre comillas, fondo de estímulo que percibía un sector de los agentes públicos. El decreto 36 del 90, que dispuso la devolución de los depósitos a plazo fijo en dólares en Bonex serie 1989. El decreto 435 del 90, que incrementó la alícuota del impuesto a los capitales del 1,5 al 3%. El decreto 290 del 95, por el que se ordenó por razones de emergencia económica una reducción de salarios de los empleados públicos que percibían un sueldo superior a determinada escala. Los decretos 770/96 y 771/96, mediante los cuales se excluyó la percepción de asignaciones familiares a aquellos trabajadores que percibieran remuneraciones superiores a cierto monto. Por su parte, el expresidente Fernando de la Rúa, durante su presidencia, dictó 73 DNU. Por ejemplo, el decreto 430 del 2000, que ordenó una disminución del 13% de los sueldos de los agentes estatales. El decreto 846/2001, que estableció otra reducción salarial de los empleados públicos por razones de emergencia económica, estipulándose que los agentes cobrarían según el nivel de recaudación alcanzado el mes anterior. Recordemos que para ese entonces se encontraba en vigencia la Ley 25.453, llamada de déficit cero. El expresidente Eduardo Duhalde emitió 154 decretos de necesidad y urgencia, siendo emblemático el 214/2002, que estableció, entre otras cosas, la especificación de los depósitos bancarios, lo que constituyó el golpe de gracia final para los zorristas, que tenían su dinero acorralado desde el mes de diciembre del 2001, en virtud del decreto 1570/2001
dictado durante la presidencia de la Rúa, siendo Domingo Cavallo ministro de Economía. Aquí hay que hacer otro paréntesis, porque en el año 2006, es decir, 12 años después de la incorporación de los DNU a la Constitución, fue promulgada y sancionada la Ley 26.122, que estableció la constitución de la Comisión Bicameral Permanente, que estaría compuesta por 8 diputados y 8 senadores, respetando la proporción de la representación política. Además, fijó en 10 días el plazo para expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución Nacional. Con o sin dictamen de la Comisión, las cámaras se abocan al expreso o inmediato tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. Cada una debe pronunciarse mediante su respectiva resolución. El rechazo o aprobación debe ser expreso, sin enmiendas, agregados o supresiones. El rechazo por ambas cámaras implica la derogación del decreto de necesidad y urgencia, quedando a salvo los derechos adquiridos, a no ser que se haya incurrido en materia prohibida. En este último caso, la nulidad tiene eficacia retroactiva. No obstante, la ley no fija plazo alguno para el pronunciamiento del Congreso. El decreto de necesidad y urgencia subsiste hasta tanto ambas cámaras lo rechacen. Si una sola lo rechaza, el decreto sigue vigente. Comparado con las legislaciones extranjeras, por ejemplo, la Constitución italiana de 1947, en su artículo 77, establece que en 60 días el decreto de necesidad y urgencia debe ser convertido en ley. Por su parte, el expresidente Néstor Kirchner firmó 237 DNU. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en sus 2 mandatos, dictó 76 DNU. Por ejemplo, el decreto 1602 del 2009, que estableció la asignación universal por hijo, y el decreto 2010 del 2009, que dispuso el pago de parte de la deuda externa con reservas del Banco Central de la República Argentina. El expresidente Mauricio Macri firmó 37 DNU. Por ejemplo, el 13 del 2015, que modificó la ley de ministerios, el 211 del 2015, que modificó el presupuesto 2016 y el canje de las letras del Tesoro, el 223 del 2016, que derogó el control directo del Estado en los nombramientos de empleos públicos, y el 609 del 2019, que estableció el cepo cambiario. El expresidente Alberto Fernández firmó 178 decretos de necesidad y urgencia, 36 de los cuales obedecen a las restricciones a la circulación y al ingreso y salida del país por la pandemia del COVID-19. El actual presidente Javier Milei, hasta el 23 de septiembre de 2024, es decir, en 9 meses de mandato, lleva firmado 42 DNU. Respecto del DNU 7023, en marzo de 2024, la Cámara de Senadores votó en contra de su validez, pero no hizo lo propio la Cámara de Diputados, de forma que el decreto sigue vigente. En descripciones les dejo un link de acceso a la información completa sobre este tema. Con respecto al decreto, existen diversos pedidos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en el expediente iniciado por la CGT se declaró la inconstitucionalidad de las reformas laborales, y si bien existe a lo largo de los años abundante jurisprudencia que se puede consultar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en distintos casos en que ha intervenido para juzgar
acerca de la constitucionalidad de diversos decretos de necesidad y urgencia, no ha ocurrido lo propio con el decreto mencionado. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2024, por primera vez en la historia, esto es un hecho muy relevante, desde que los DNU fueron incorporados a la Constitución Nacional, el Congreso, y no una sola Cámara, rechaza esta herramienta al presidente. El Senado rechazó el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei, que amplió el presupuesto del servicio de inteligencia en 100.000 millones en carácter de fondos reservados. Como este DNU ya había sido rechazado por diputados, quedó formalmente derogado por el rechazo de ambas cámaras. Según datos oficiales, los 100.000 millones asignados vía DNU son casi todo el presupuesto vigente de fondos reservados del Servicio de Inteligencia para 2024. Y también de este total ya se ejecutó un 75%. En descripciones les adjunto el link de acceso a la información detallada sobre este importante tema. Con respecto al segundo punto de análisis, y como siempre digo, hay que prestar atención no solo a la lingüística, sino también a la definición de los conceptos. Es importante tener presente que cuando se habla de destrucción del Estado, a mí como politóloga, me recuerda a la utopía descrita por Marx respecto del advenimiento no del socialismo, sino del comunismo. En este sentido parece ser una ideología muy diferente a la liberal. Además, si analizamos la definición de Estado y sus elementos solo al principio de la definición de qué es el Estado, podemos decir que es una comunidad jurídica y políticamente organizada en un territorio determinado y nos quedamos ahí. Con esta introducción se podría decir que al aniquilar el Estado no habría pueblo o comunidad, primer elemento del concepto de Estado, ni tampoco poder político. Lo que implica es que no existiríamos, pero tampoco existiría el presidente, ni tampoco tendría razón de ser como mandatario ni como pueblo, sin mencionar que no habría más territorio, entre otras cosas. Sin embargo, creo que con sus palabras se refiere a una de las formas de evaluación de la intervención estatal que puede variar según la perspectiva y los criterios utilizados. El gobierno de Milei cita un índice de libertad económica que es publicado anualmente por una fundación que tiene sede en Washington, D.C. y el Wall Street Journal con sede en Nueva York, partiendo de la premisa de que la libertad económica, o sea, la capacidad de los individuos de tener control sobre los frutos de su trabajo y de poder realizar sus sueños, es central para la prosperidad del mundo, se muestra que los países más libres son los que tienen un mayor crecimiento, y esto se da gracias a la mínima intervención del Estado, los bajos impuestos y las privatizaciones, entre otras cosas. Con este índice se evalúa en qué medida las instituciones y las políticas de un país se ajustan al ideal del Estado limitado. Ahora veamos de qué se trata este índice. Otorga un puntaje de 0 a 100 con el que califica diferentes colores o score generales que surgen del promedio simple de 4 aspectos compilados en los países analizados. El primer aspecto es la regla de la ley, medida a través del derecho a la propiedad, la efectividad judicial y la integridad del gobierno. Segundo, el tamaño del gobierno, evaluado según la carga fiscal, el gasto público y la salud pública. Tercero, la eficiencia regulatoria,
calculada a través de las libertades para hacer negocios, trabajar y operar financieramente. Y por último, la apertura de mercado, evaluada en función de los grados de libertad financiera para comerciar e invertir. Es dable destacar que de acuerdo al Índice de Libertad Económica 2024, el podio de los países más libres son en este orden: Singapur, Suiza e Irlanda. Por eso, posteriormente, analizaremos al número 1, Singapur, en comparación con la Argentina. Desde un análisis politológico, entré a la página de la Fundación y al consultar los índices anuales y la información específica por país, que el link de la Fundación también se los adjunto en la descripción, ya que tiene mucha completud, o sea, es muy completo, con la única peculiaridad que está en inglés, pero yo pude advertir algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes para que las consulten también, ¿no? Primero, a pesar de que tenemos la vigencia conjunta del decreto 7023 de diciembre 23 y la ley 27.742 desde julio, tenemos, o sea, las dos cosas en vigencia, Argentina descendió en el score respecto a 2023, dejando de ser un color naranja, que significa mayormente no libre, a rojo, que significa reprimido, con un puntaje de 49,9, ocupando el puesto 145 sobre 184 países analizados, y a nivel regional encontrándose en el puesto 27, es decir, solo antes de Bolivia, Venezuela y Cuba. Segundo, al entrar en el ranking histórico por país y analizar las puntuaciones de libertad solo de Argentina, vislumbré lo siguiente. Antes de 1996 tiene color amarillo, es decir, moderadamente libre. De 1996 al 2000 su color es verde, indicando mayormente libre. Durante la crisis económica 2001 y 2002, su color es amarillo, es decir, se visibiliza como moderadamente libre. Del año 2003 al 2011 presenta color naranja, es decir, mayormente no libre. En el periodo 2012-2016 su color es rojo, o sea, reprimido. De 2017 a 23, su color vuelve a ser naranja o asciende a ser mayormente no libre, como en el periodo 2003-2011. Finalmente, como ya lo mencioné, en 2024 o actualmente vuelve a ser rojo o reprimido, de igual modo que en el periodo 2012-2016. Y a diferencia de la crisis del 2001-2002, eso también hay que decirlo. Tercero, resulta llamativo que un país industrializado, con lazos comerciales con grandes potencias, como lo es Brasil, ocupe en el Índice de Libertad Económica 2024 el puesto 26 en la región y 124 en el mundo con color naranja, es decir, mayormente no libre, compartiendo esta característica con países como El Salvador, Nigeria, la India, etc., mientras que Chile ocupa el puesto número 2 en la región y 21 en el comparativo mundial con color verde o mayormente libre, junto a países como los Estados Unidos de América, Canadá y Australia. Cuarto, de acuerdo al Índice de Libertad Económica 2024, dentro del top 10 del ranking mundial se encuentran en el puesto 7, 9 y 10 Dinamarca, Suecia y Noruega respectivamente. Esto resulta paradójico, debido a que en los estados nórdicos la presencia estatal es superior a la media de los países del mundo con alta presión impositiva y elevado gasto público. Sumado a ello, los países mejores posicionados, merced sus diferencias, tienen alta presencia estatal o un estado de bienestar
que garantiza derechos básicos y libertades a sus ciudadanos. Ahora analicemos desde los datos oficiales el país que ocupa el primer puesto en el Índice de Libertad Económica 2024, es decir, las peculiaridades del, entre comillas, milagro de Singapur y sus diferencias comparativas con la Argentina. Hacemos esto debido a que el presidente argentino, Milei, sigue este índice. En Singapur, el régimen o sistema político se denomina autoritario. El Partido de Acción Popular gobierna desde 1959, aunque los y las ciudadanos y ciudadanas eligen al jefe de Estado mediante elecciones, el pluralismo y los derechos civiles y electorales se encuentran restringidos. Existen barreras estructurales que limitan la competencia electoral, como por ejemplo que los candidatos deben tener experiencia en liderar una empresa que disponga de al menos 370 millones de dólares en capital social. El presidente es elegido por voto popular para periodos de 6 años y un comité especial evalúa a los candidatos. En 2017, solo Halimah Yacob, respaldada por el Partido de Acción Popular, fue declarada elegible y ganó por defecto. Con respecto a los derechos humanos y las leyes, se puede decir que existe censura a los medios de comunicación y un encarcelamiento común a los opositores. Amnistía Internacional ha criticado la situación de los derechos humanos en Singapur por la aprobación de la ley de contramedidas a la injerencia extranjera, que otorga amplios poderes al gobierno para controlar los contenidos online y sancionar a medios considerados agentes extranjeros. Su norma penal prevé la punición de 40 delitos con castigos corporales y se aplica la pena de muerte por ahorcamiento. También se restringen las libertades individuales. Aunque la homosexualidad dejó de ser delito en 2022, la Constitución se enmendó para reforzar la definición tradicional de matrimonio. Existe una ley que prohíbe la fabricación y la venta de chicle, con penas de hasta 2 años de cárcel. Las políticas de Lee Kuan Yew, que desde ahora en más lo voy a nombrar como LKY, materializaron el milagro de pasar de la pobreza a la riqueza, con un mandato que duró 3 décadas y enarboló las banderas de la seguridad social, el libre mercado y la tolerancia cero a la corrupción. Su crecimiento económico no se debe únicamente a la aplicación de políticas liberales, sino a un plan de industrialización estatal y una política estatal sostenida por el Partido de Acción Popular. A pesar de su enfoque promercado para impulsar el crecimiento económico, Singapur ha mantenido una significativa intervención estatal en áreas como la vivienda, la salud y la educación. El Estado es el mayor propietario de las tierras y gestiona su uso para garantizar una planificación adecuada. También posee mecanismos para adquirir tierras privadas si es necesario para proyectos de interés común y ofrece un programa de arrendamientos de tierras públicas para actividades privadas sin ceder la titularidad. En la primera década de su mandato, LKY resolvió el problema del déficit habitacional, construyendo viviendas estatales a bajo costo y fomentó la educación como motor para el crecimiento del país. Respecto a la educación, la misma es predominantemente pública y de reconocida calidad, sobresaliendo en numerosas pruebas internacionales. Al momento de declarar la independencia, LKY centró las políticas de su gobierno en el desarrollo educativo de la población para atraer inversiones extranjeras y desarrollar la industria local.
A partir de 1968, la educación pasó a ser bilingüe para unificar el multiculturalismo y comerciar más fácilmente con Occidente. En segundo lugar, la educación hizo especial énfasis en las matemáticas, la ciencia y las materias técnicas. Y por último, se diseñó un sistema orientado a reducir al mínimo la segregación educativa. El objetivo detrás de estas medidas fue, en palabras del propio ministro de Educación de Singapur, conservar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, establecer los medios para mantener la unidad dentro de la diversidad e implementar un programa que capacite a las nuevas generaciones para las necesidades de una sociedad vanguardista, moderna, industrial y tecnológica. El gobierno frecuentemente se refiere a su población como su único recurso natural y describe a la educación como un desarrollo de recursos. Esto es impactante. La década del 60 vio un rápido crecimiento en la construcción de escuelas al ritmo de un nuevo establecimiento por mes durante 8 años. La educación se llevó consistentemente el 20% del gasto público total. El Ministerio de Educación fue decisivamente a deshacerse de la ineficiencia. Se flexibilizó la cantidad de años que puede llevar un alumno completar el ciclo en la educación secundaria, hasta con 2 años más por ciclo, con un plan de estudios diferenciado. Con el mismo argumento, los alumnos que estaban dentro del 10% de mejor desempeño eran detectados tempranamente para darles una educación especial. O sea, se tenía en cuenta los mejores alumnos y se los premiaba. El resultado fue asombroso, ya que en solo 5 años la tasa de alumnos que superaba el examen de finalización de la secundaria pasó del 40% a más del 90%. En 1986, menos del 6% de los estudiantes abandonaba la escuela sin haber completado al menos 10 años de educación. La sanidad, por su parte, en Singapur, se basa en 3 pilares: la promoción de una buena salud, la reducción de enfermedades entre la población y asegurar el acceso universal a un sistema sanitario de calidad y económico y el liderazgo en innovaciones médicas. El sistema de salud es barato, de calidad y fuertemente regulado por el gobierno. La Organización Mundial de la Salud ranqueó en 6º lugar a Singapur por su sistema médico. El propio no es gratis, es complejo y se divide en 3 subsistemas. El Ministerio de Salud regula el sector otorgando las habilitaciones a los centros privados y a los profesionales, controlando que la publicidad no sea engañosa, publicando un listado de medicamentos que se pueden comprar a través de Medisafe y regulando los precios. Este último punto es vital, siendo la principal razón por la cual el gasto por persona en Singapur es tan solo el 30% del gasto por persona en los Estados Unidos de América, brindando un sistema claramente de mayor calidad a su población. Por ejemplo, hay hospitales públicos y privados, pero los públicos no son gratuitos, sino que compiten de igual a igual con los privados. Asimismo, se brindaron incentivos importantes para la inversión extranjera. El Producto Bruto Interno per cápita es muy buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Singapur para el 2023 fue de 82.244 euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 6 en el ranking de los 196 países con mayor
Producto Bruto Interno per cápita. Más del 20% de su Producto Bruto Interno es generado por empresas estatales. En este país existe la desigualdad de ingresos, pero no la pobreza. De acuerdo al Centro de Investigaciones en Servicios Sociales número 2 de julio de 2018 de la Facultad de Arte y Ciencias Sociales de la Universidad de Singapur, la tasa de pobreza relativa indicaba que el 26% de los hogares no ganan lo suficiente para mantener el nivel de vida del resto más rico de Singapur. La indigencia no existe. La semana laboral en Singapur va de lunes a viernes, sábado y domingo no se trabaja en el horario de 8 a 17, con un periodo de 1 hora para almorzar. El sueldo mínimo es de 3.521 euros al tipo de cambio y la tasa de inflación anual es del 2,20% y la mensual del 0,70%. En suma, Singapur es en definitiva un caso muy particular que amalgama un Estado muy presente y regulador con una economía de libre mercado exitosa. LKY se ocupó de brindarle igualdad de oportunidades a la población y fueron los mismos habitantes los que sirvieron de herramienta para lograr el profundo cambio que transitó este país. Al leer su historia, sorprende la versatilidad para adaptarse de acuerdo a lo que el contexto ofrecía, sin quedarse estancados en una sola idea. Cuando la industrialización por sustitución de importaciones dejó de dar resultados, cambiaron el modelo a una industrialización orientada a la exportación. Cuando los demás países de la región adoptaron el modelo de mano de obra intensiva y barata, cambiaron para traer industrias de vanguardia tecnológica. Por su parte, Argentina tiene un régimen político regulado por la Constitución Nacional de Democracia Representativa Republicana y Federal. Es un Estado federal constituido por 23 provincias y la Cava, con 3 poderes estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, con forma de gobierno presidencialista. De acuerdo al censo 2022, sería un país libre de analfabetismo, debido a que 1,9% de personas no sabe leer ni escribir. Sin embargo, es creciente la cantidad de analfabetos funcionales o secundarios que está produciendo nuestro sistema educativo actual, lo que se refleja en que 6 de cada 10 alumnos se ubican en el nivel más bajo de la prueba de tercer grado por no comprender textos adecuados a su edad, según la evaluación regional comparativa y explicativa, iniciada en el Laboratorio de Latinoamérica de Evaluación de Calidad de la Educación de la UNESCO, arrojó estos datos. Pero más preocupante aún es la situación crítica de la educación que trasciende a las clases sociales o al denominado, entre comillas, efecto cuna, ya que 3 de cada 10 alumnos de las familias más ricas del país, el 32%, no alcanza el nivel mínimo de comprensión de textos en PISA. Esto implica que rinden menos en lectura que los alumnos más favorecidos de la región en países como Chile, Uruguay, Colombia, etc. Respecto a la educación superior, según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, solo el 29% de los estudiantes terminan sus carreras en el plazo fijado, mientras que el resto lo hace en un promedio de 9 a 10 años. El sistema de salud de Argentina está compuesto por 4 subsectores: hospitales públicos, el sistema de seguro de salud administrado por la Seguridad Social y /sindicato, el seguro médico privado, que son las prepagas, y PAMI, similar al Medicare en los Estados Unidos. La falta de financiamiento, el acceso igualitario a la salud para todos los habitantes y la fuga de residentes
son los principales problemas que enfrenta el sector. En lo referido a la pobreza y la indigencia, la Universidad Católica Argentina reveló datos preocupantes sobre la situación socioeconómica del país. En el primer trimestre de 2024, el 54,6% de los argentinos vive en la pobreza. Este porcentaje, basado en el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, marca un aumento significativo en comparación con el 38,8% registrado el año pasado. Según explica el relevamiento, el deterioro de la situación económica tiene múltiples aristas. Una de las más destacadas es la caída del ingreso real de los hogares. En el primer trimestre de 2024, el ingreso promedio per cápita fue de 233.695 pesos, lo que representó una disminución del 20% respecto del año anterior, donde el ingreso promedio era de 295.128. Según el informe de la UCA, la tasa de indigencia también aumentó y alcanza el 16,5% de la población. Esto significa que alrededor de 7,5 millones de argentinos no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos. El estudio detalla que las regiones más afectadas son el noreste y el noroeste argentino, donde la pobreza supera el 60%. En las áreas metropolitanas como el Gran Buenos Aires, el incremento de la pobreza es notable, con un 56,7% de la población en esta situación. Los sectores más golpeados incluyen a los trabajadores informales, los desempleados y aquellos con empleos precarios. Además, la pobreza infantil es particularmente alarmante, con un 65,4%. Por otra parte, el informe de avance del nivel de la actividad del INDEC de fecha 18 de septiembre del 2024 muestra que la estimación preliminar del Producto Bruto Interno en el segundo trimestre de 2024 tiene una caída del 1,7% con relación al mismo periodo en el año anterior. El Producto Bruto Interno desestacionado del segundo trimestre de 2024 con respecto al primer trimestre del 2024 registra una variación negativa del 1,7%, mientras que la tendencia de ciclo muestra un descenso del 2,3%. También, de acuerdo al INDEC, con fecha 31 de julio del 2024, el actual gobierno redujo el personal de la Administración Pública Nacional, despidiendo aproximadamente a 18.540 personas, pasando de 231.305 a 212.765 trabajadores. Dentro de esta categoría, la administración centralizada sufrió la mayor disminución, con 8.976 empleados menos, es decir, el 16,38%, seguida por la administración descentralizada, con una reducción de 8.585 empleados, el 6,29%. La administración desconcentrada perdió 683 puestos de trabajo, es decir, el 2,78%, mientras que la categoría de otros entes tuvo la menor disminución con 296 empleos menos, es decir, el 1,92%. El informe también menciona al personal de la categoría Empresas y Sociedades del Estado, que incluye no solo a las mencionadas, sino también a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixtas y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Entre ellas, la que más personal tienen son la Operadora Ferroviaria SE, el Banco de la Nación Argentina, el Correo Oficial de la República Argentina S.A.,
Aerolíneas Argentinas S.A. y AISA. El sector empresas y sociedades tuvo una reducción de 9.598 empleados, pasando de 110.168 a 100.570 trabajadores, lo que representa una disminución del 8,71%. También el gobierno anunció que tomará examen a 40.000 empleados públicos temporales como requisito para la renovación de sus contratos. Luego de ver las características de estas dos realidades, creo que somos incomparables con Singapur. Parece ser que las potencias mundiales tienen en sus estados trabajando a mentes brillantes intelectualmente, las que se ocupan de educar gratuitamente y que sus gobernantes son prósperos económicamente. Además, los invito a meditar sobre el por qué nuestro país carece de una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno. Esta ausencia de política estatal parecería estar basada en la lógica del amigo-enemigo, que ha producido consecuencias nefastas que incluyen las nacionalizaciones y privatizaciones, los aumentos de impuestos, etc. Como es mi anhelo que toda la población de mi país pueda tener la libertad entendida en sentido amplio, es decir, principalmente de alimentarse, de tener un empleo acorde a sus capacidades con igualdad real de oportunidades, una vivienda digna, acceso a la salud, a la educación, etc. Entiendo que se requiere un cambio cultural muy profundo, que corra el velo de la hipocresía. Además, parecería ser que el Estado ha sido por décadas una agencia laboral, donde los diferentes gobiernos han despedido y también han invitado a quedarse en su casa cobrando un sueldo a los empleados o militantes designados por el anterior, con el único objetivo de, entre comillas, acomodar a los propios. Pero no son solo los partidos políticos los que deciden quién ingresa a trabajar al Estado o quién gana un concurso. Sus tentáculos se extienden a los sindicatos, algún presidente del Colegio Público de Abogados, etc. Sin embargo, todos comparten la premisa de que, entre comillas, el mérito no importa. En este sentido, hay que reconocer que Alberto Fernández dijo la verdad. Para comprobarlo, los invito a cualquiera a dejar un currículum vitae, no sé si ahora porque bueno, se está achicando el Estado, pero en cualquier momento que lo hubieran hecho, lo pueden comprobar, dejar un currículum o intentar concursar, por ejemplo, en el Poder Judicial sin un apoyo político. Particularmente y en base a mi experiencia, porque yo lo hice, nunca, jamás me llamaron de ningún ministerio u organismo del Estado, a pesar de dejar mi CV. Además, como en más de medio siglo de vida que tengo, he conocido a diversas personas, hombres y mujeres, que trabajaban como asesores en el Poder Legislativo, eran funcionarios en el Poder Judicial, agentes en el Ministerio de Economía o funcionarios en Defensa, en AFIP, en CONICET, en Cancillería, etc. Les he preguntado cómo podía ingresar a trabajar. Y no solo nadie me ayudó, sino que además me cambiaban de tema. En ese momento yo tenía como una visión muy cándida de la vida y me sorprendía porque muchas veces el CV de estas personas no se condecía con el cargo que tenían y pensaba inocentemente que posiblemente mi presencia les podría servir de ayuda si entraba, y además no pretendía ganar lo que ellos ganaban, sino mucho menos, pero nunca pasó. Sumado a ello, cuando me presenté a concursar en el Poder Judicial, me notificaron abiertamente que los cargos en Cava estaban, entre comillas, arreglados. Esta innegable corrupción que en nuestro país se ha convertido en estructural, sumado a la anomia o el irrespeto de la ley, las ordenanzas, los reglamentos, etc., aunque también son frecuentes los ejemplos
de adecuación de las normas como la de paridad de género, recuerdo ahora en este momento, para fines particulares como, entre comillas, ubicar parejas, familiares, etc. La solución requiere un arduo trabajo que amerita dejar de mirar solo la punta del iceberg y prestar atención a su base, que representa su real magnitud y problema. Esto implica que la labor no se limita a desalojar de las calles a los vendedores ambulantes que ciertamente violan la ley de competencia frente a los comerciantes que pagan sus impuestos y también la ley de marcas, etc., sino que tales conductas contrarias a la igualdad y violatorias de la ley pueden ser traspoladas a cualquier ámbito y actividad. Tampoco basta concentrarse en los denominados, entre comillas, ñoquis del Estado o en el personal contratado. Por esta razón, me he tomado el atrevimiento de enviarle un correo a la vicepresidenta, la doctora Villarroel, a la que conocí en el año 2007 de casualidad, porque ella nunca concurrió al colegio de abogados y creo que no ejercía la profesión, porque creo que siempre trabajó en una fundación, para hablarle de estos temas. Sin embargo, ahora los voy a compartir con ustedes. Yo entiendo que si se pretende, entre otras cosas, como digo las palabras textuales del presidente, ¿no? Terminar con las castas, hacer valer el derecho a la igualdad y el respeto a la ley o las reglamentaciones, optimizar el gasto público, reduciendo el personal a cargo del Estado, podría ser acertado, por ejemplo, tomar un examen igualitario, no solo al personal temporal o contratado, sino también al de planta permanente. Podrían llevarse unas sorpresas impresionantes de gente que no sabe lo que es la Agenda 2030, de gente que no sabe qué es la Guerra Fría. Podrían llevarse sorpresas. Dentro de este mismo grupo de planta permanente, que dicho sea de paso, cuenta con estabilidad laboral, acceder a los legajos y eventualmente cotejar los vínculos familiares, las certificaciones de estudios. Tal vez encontrarían personal con diversos sumarios administrativos en actividad que nunca han sido cesanteados, parejas, matrimonios, hijos, sobrinos, familias enteras trabajando en la misma oficina o en el mismo organismo, certificación de estudios básicos como el secundario falsos, etc. Todas ellas cuestiones contrarias a la normativa que ameritarían un despido o el retiro voluntario. Se podría ahorrar dinero así también, ¿no? Sin centrarse solo en los contratados. También se podría realizar una pericia psicológica a todo el personal o incluso revisar, por ejemplo, se me ocurre, en los informes del IMAE, para evitar tener personal con trastornos de la personalidad detectados hace años o décadas y cajoneados en ejercicio de sus funciones y sin licencia psiquiátrica. Por ejemplo, en el ministerio que conduce Mondino, se podría indagar sobre la preparación académica, la trayectoria intachable en el legajo y la conducta privada que es tomada en cuenta para la designación del personal agregado no diplomático de carrera destinado en el exterior, tanto en las embajadas como en los consulados. Tal vez se asombrarían con la escasa preparación secundaria de algunos funcionarios que cobran altos sueldos en dólares por muchos años. Podrían conocer algún caso de algún agente o funcionario con sumario administrativo en el exterior por acoso, que fue replegado y volvió a ser destinado en otro país posteriormente. Ello sin hacer ninguna mención al otro requisito que es la conducta privada, y mucho menos a los vínculos gremiales. En ANSES o en el sistema previsional, en lugar de perjudicar o reprimir a los jubilados que han trabajado toda su vida, se podría controlar a las personas que se han jubilado sin ley alguna que los ampare y sin haber trabajado nunca, con cargos, por ejemplo, como asesores en el Poder Legislativo. También controlar las jubilaciones de privilegio. Sería deseable también que el dinero cobrado indebidamente del Estado, que dicho sea de paso, somos todos el Estado, sea devuelto a sus arcas. Finalmente, en esta última transmisión,
Le comento que hace unos días me ha llegado el informe del último año del canal en YouTube, porque es un canal de marca, entonces me dice varios detalles y los datos son los siguientes. El 70% de las personas que miran el canal son hombres contra un 30% de mujeres. La edad más numerosa es de 25 a 34 años en un 33%, seguida por 35 a 44 con un 21% y de 18 a 24 con un 19%, bueno, etcétera, porque hay muchas más franjas, ¿no? En cuanto a las regiones geográficas por países que miran el canal, Argentina figura en el puesto 2 con un 22%, pero duplica este porcentaje en primer lugar un país de Asia del Sur, donde específicamente 2IP sin suscribirse parecen estar bastante al pendiente, con lo cual espero que aprendan cosas importantes. El tercer lugar es ocupado por España con el 16%, el cuarto con Estados Unidos con un 8%, el quinto Francia con un 7% y el sexto México con un 3%. Bueno, espero que mi granito de arena para difundir la información sobre el estado de situación de la violencia mundial de género haya sido del agrado de todos. Como este va a ser mi último video o audio en el canal, les deseo a todos una vida en pleno equilibrio, paz y armonía. Recuerden siempre que el tiempo en su vida es su capital más preciado, por eso no lo desperdicien junto a entornos que los bloquean con energías negativas de envidia, mentira, etc. Nunca dejen de conocer todas las formas y modalidades de la violencia de género para cambiar y alejarse. Adiós.